Y es un gusto ya tener en los estudios a Natalia Fernández, es doctora en Derecho, es maestranda en Derechos de la Infancia y Políticas Públicas, docente del consultorio de la Facultad de Derecho, coordinadora del Servicio Telefónico de Atención a Mujeres que Sufren Violencia en Uruguay y es co-coordinadora de la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual. Es bastante más largo el currículum. Bienvenida, Natalia, un gusto recibirte esta tarde en Palabras Cruzadas. Muchas gracias, buenas tardes para ustedes y para la audiencia. Bueno, Natalia, ¿cómo están viendo la situación? Pasó el caso de Andrés Morosini, el asesinato de sus hijos, está en este momento en juicio lo de Pablo Laurta, que asesinó a su expareja, secuestró a su hijo, asesinó a su exsuegra, a un remisero para poder llevar adelante estos asesinatos. La verdad que son casos, todos los casos por supuesto que valen, ni que hablar. Hay muchos niños muertos producto de la violencia vicaria, pero es evidente que hay casos que generan conmoción social como de pronto no generan otros. ¿Cómo están viendo ustedes la situación en el marco de también el presupuesto para la ley de violencia, en el marco de una ley de corresponsabilidad en la crianza? Y me consta que te puse varios temas sobre la mesa. Sí, en realidad nosotros desde la sociedad civil en los últimos semanas, trayendo como preocupación justamente estos dos casos que mencionás, nos ha movilizado tanto lo que tiene que ver con lo que traes del presupuesto justamente, que no es suficiente, por no decir que no se ha brindado un presupuesto necesario, no digo suficiente, el absolutamente necesario para poder dar herramientas en lo que tiene que ver con el combate a la violencia de género. Solamente para el caso del Poder Judicial, que es nada más que una pata de todo el sistema que tiene que proteger a las mujeres contra la violencia de género, se pedían una cantidad de juzgados mínimos para poner uno por departamento, se brindaron solamente presupuesto para 2 juzgados, la ley está vigente desde inicio del 2018 y solamente tenemos 4 juzgados en todo el territorio, ahora nos dan 2, o sea, realmente parece muy difícil de cumplir y es evidente que no hay voluntad política para que la ley tenga una vigencia absoluta, ¿no? Que es lo que dice que tiene que haber estos juzgados multimateria que nos permitirían tener lo que nosotros consideramos una visión integral de lo que es la violencia de género hacia las mujeres, que bueno, con los casos que tú mencionabas podemos ver que es una violencia que no solo impacta en la vida de las mujeres, y estoy hablando la vida como el derecho vital a la vida que se vio truncado en el caso que vos traías de Argentina de la Hurta, y también se vio truncado en el caso de los 2 niños del departamento de Río Negro, quien su padre Morosini decide quitarles la vida como una forma extrema de la violencia, la que llamamos violencia vicaria, de hacerle daño a su madre. Él decide cuándo les va a quitar la vida porque los considera como propios. Y bueno, todo esto que tiene que ver con la falta de presupuesto suficiente en nuestro país para poder atacar la violencia de género, para poder llevar la justicia a quienes son responsables de este tipo de delitos, pero también para prevenir la violencia, para prevenir muertes como estas que hoy lamentablemente estamos lamentándonos, también es necesario tener recursos. Y para eso hace falta voluntad política para que en el presupuesto se hubiese podido aprobar estos dineros, que no fue así. No encontramos tampoco nosotros un discurso contundente, y esta es otra cuestión que hemos estado hablando en las últimas semanas a raíz de estos casos que tú traes y otros que también están en nuestro país, como es el caso de la adolescente Luna, que fue asesinada a tiros en la antesala de una mutualista por su padre, 13 años tenía, y nos lleva como a movilizarnos y nos inquieta pensar cuando estos casos están en la prensa y la sociedad se apropia de esos asesinatos, de esos discursos, de los comentarios que podemos ver en las redes, ¿qué discursos estamos promoviendo? ¿No? En el caso de Laurta es un varón violento, fundador de una asociación llamada Varones Unidos Uruguay, que promovía de alguna forma el hecho de que se presentaban como varones víctimas de mujeres, de manipulación del sistema judicial. Bueno, lamentablemente hoy estamos dando cuenta que esos discursos
para nosotros es claro que son discursos de odio, no tienen un límite y que incluso desde algunos lugares de nuestro propio parlamento, de alguna forma se le hizo lugar en esto que traemos. Bueno, no hay voluntad política para que haya un presupuesto para combatir a la violencia de género, pero hubo voluntad política por parte de determinados legisladores, por ejemplo, en el año 2018, donde a Varones Unidos se le hizo un espacio en el anexo del Palacio Legislativo para que pudieran hablar con otro nombre, incluso con invitados internacionales que son identificables con este tipo de discursos que nosotros llamamos discursos de odio, porque se promueve de que las mujeres son malas, que las mujeres manipulan la situación, que las mujeres los denuncian falsamente y que en realidad ellos son víctimas. Así se presentan, así se presentaba Laurta, y hay otros colectivos que se identifican con esto, que incluso cuando ustedes se han podido apreciar en la prensa argentina, él dice que mata a esta mujer, a Luna, a su expareja y a la madre por justicia, que él tuvo que ir a rescatar a su hijo, esos discursos que justifican la violencia. Cuando pasó lamentablemente el caso de los 2 niños en Río Negro, también lo pudimos ver en los comentarios, que había varones, incluso su hermano está privado de libertad, por de alguna forma justificar que su hermano le quitó la vida a estos 2 niños, a sus hijos, porque, bueno, no se los dejaban ver y el que tiene la patria potestad tiene derecho a los hijos, pero no tiene derecho de vida y muerte sobre los hijos, y creo que, y a nosotras nos preocupa justamente, de que no haya una campaña de prevención, una campaña de bien público fuerte en este sentido, de que un varón que es violento con la madre también es violencia hacia los hijos y tenemos que poder prevenir esas situaciones. Tanto en el caso Morosini como en el caso de Laurta había señales de alerta muy importantes. En el caso Morosini había intentado quitarse la vida. Era una persona violenta con otras personas, con terceras personas. Había advertido que iba a ser la última vez que viera a sus hijos. Y el Poder Judicial, informado de esta situación, no toma la jueza actuante en el caso, que sigue en funciones, aunque hay una investigación iniciada por la Suprema Corte de Justicia, las medidas de protección suficientes para estos niños. Ahora, recién hablabas de una mirada, un abordaje integral, ¿no? Por ejemplo, hoy, aquí mismo en nuestra radio, más temprano, con los compañeros de Viva la Tarde, estuvieron 2 integrantes del colectivo Varones contra la Violencia Doméstica, que de hecho hoy tienen una actividad que van a llevar, y fue muy interesante lo que plantearon ellos. Y te pregunto, ¿qué lugar ocupan o deberíamos ocupar los varones en todo esto que estás planteando en ese abordaje integral? Bueno, yo creo que los varones también tienen que ver en el abordaje integral de hay que poder dar lugar a otro tipo de masculinidades, ¿no? Masculinidades donde se puedan asumir como padres cariñosos, poder correr quizás de esos lugares, esos estereotipos tradicionales de ese varón, el varón que no llora, las tareas de crianza son de las mujeres, de las madres, no son de los varones, porque las mujeres hemos avanzado en empoderamiento de derecho, ¿sí? En todos los aspectos, ¿no? La mujer que ahora quizás puede salir a desarrollar una carrera profesional, pero no puede hacerlo sola, necesita de ese varón que también cumpla, ¿no?, la mitad de las tareas no remuneradas que están en la casa. Y yo creo que los varones tienen que apropiarse de unos lugares que antes les estaban vedados, pero por una cuestión cultural, para como poder ellos también, como el cuidado de los hijos, como el permitirse ser sensibles, el dejar de ser el famoso macho proveedor, ocupar otros lugares en nuestra sociedad y hacerlo con orgullo. Con el mismo lugar que las mujeres se van apoderando y empoderando de algunos lugares, los varones tienen que poder ocupar esos lugares también con felicidad. No esto de repetir de que hago esto casi como por obligación, ¿no? El varón obligado a colaborar. No está obligado a colaborar. Colabora en realidad porque es su obligación cuidar a los hijos. Y en realidad, si ustedes estudian muchos de los expedientes a los que hemos tenido acceso, no se trata justamente que se den estas circunstancias por madres negacionistas, madres que no quieran ver a los hijos, sino justamente que han pensado que estos varones, a pesar de la violencia, podían ser buenos progenitores. Sí, efectivamente, en muchas situaciones ha pasado que ellas sostienen, no, lo que pasa que él es violento conmigo, pero con los niños es bueno. Claro, y en realidad eso tiene que ver con una naturalización de la violencia que es propia de las dinámicas de la violencia de género. La cuestión es que también hay un discurso instalado que si uno niega
al padre, las visitas con los hijos, lo está haciendo, bueno, por venganza, de alguna forma, de negarle el vínculo con los hijos. Y muchas veces, cuando eso ocurre, en realidad, hay síntomas claros, o sea, hay conductas que ha desarrollado este progenitor que dan cuenta que esa mujer lo que está tratando justamente de ser una madre protectora, de proteger a sus hijos. El caso Morosini creo que es uno de ellos, porque la madre nunca pensó que fuera realmente a tomar la vida de sus hijos como una forma de hacerle daño. Y es en esto que traía Amaral, el lugar que los varones pueden ocupar hoy. Bueno, de tener ese mismo vínculo con los hijos, de cuidado respecto de los hijos, que no sean solo las mujeres. Y en esto capaz que, como lo planteaste hoy, la ley de corresponsabilidad en la crianza. Esto que estamos hablando de una nueva forma de ser varón, de ser padre, no está relacionado con realizar una legislación respecto de cómo ser padre o cómo ser madre, sino que tiene que ver con ese vínculo, esas nuevas formas de crianza que se tienen que dar. ¿Por qué nosotros entendemos que la ley de corresponsabilidad de la crianza no suma en este sentido? Bueno, entre otras cosas porque no hace un análisis como realmente se tiene que hacer contextual de qué posibilidades hay de que realmente, si uno no aplica el literal C del artículo 67 de la ley 19.580 en forma preceptiva, que es aquel que hace lugar, bueno, a que se suspendan las visitas ante una situación de violencia de género por 90 días, por lo menos, hasta que este niño tenga un contacto con un defensor, que pueda intervenir, abordar, leer la situación para poder ver, bueno, de que ese padre siga teniendo un vínculo. Bueno, quizás sé que en inicio, en estas circunstancias, tiene que cumplirse preceptivamente esa medida de protección, porque si no estos hijos quedan expuestos a la violencia y que el varón pueda aceptar que quizás hizo algo más. Por eso se está haciendo una denuncia que va a tener su día ante un tribunal, que podrá darle al juez las explicaciones, pero que mientras se pueda proteger a estos hijos. Natalia, quizás para explicarle a la gente, porque evidentemente esta ley de corresponsabilidad de la crianza es una ley muy nueva, es una ley de 2023, en ejecución entre 2023 y 2024, y quizás mucha gente pueda no conocer de qué se trata y por qué hoy, después de todos estos hechos, también se está planteando desde el Frente Amplio en particular, y de las organizaciones, de que esta ley sea, que sea derogada, que sea cambiada, que no es una ley necesaria, y que precisamente quienes también en su momento argumentaron a favor de esta ley es este tipo de organizaciones, como por ejemplo Varones Unidos, señalando que esos hechos de violencia no podían inhibir que los padres sigan viendo a sus hijos, cuando la ley de violencia basada en género dice lo contrario. Sí, y eso desconoce dos cuestiones que vos traes. La primera, que nosotros tenemos un artículo en el CNA, expresamente dice que la violencia de género hacia las madres es también violencia hacia esos hijos. El Código de la Niñez. El Código de Niñez y Adolescencia. Entonces, eso es algo que se desconoce cuando se redacta en este sentido. Y por otra parte, ¿qué es lo que a nosotros más nos preocupa de esta ley de corresponsabilidad? ¿Por qué la traemos? Justamente porque esta ley pone en cuestión lo que recién mencionamos del artículo 67 de la ley de violencia contra las mujeres, que es que cuando hay una denuncia por violencia de género se han de aplicar medidas cautelares que restringen esas visitas por lo menos por 90 días, ¿no? Y la justicia lo cumple, porque lo que muchas veces se argumenta es que esos 90 días, dado también el nivel de saturación que existe en el Poder Judicial, muchas veces se convierte ya no en 90 días, sino en el doble, en 6 meses o hasta más. Bueno, eso creo que también es parte de los discursos, porque bueno, yo además de tener mi formación técnica y académica, soy una abogada litigante, soy una abogada que acompaña estas circunstancias, además de que por mi formación también muchas veces me toca acompañar a los niños. Entonces, no solo que muchas veces, yo te diría en el mayor porcentaje, no se aplica el artículo 67 en el literal C, que dice de la prohibición de las visitas, sino que aunque se aplicara,
ese varón denunciado tiene todas las potestades de presentarse. Esto es un juzgado de familia especializado, el que trabaja en la violencia de género, el que trabaja en familia especializada, donde se toma la medida cautelar. Ese varón se puede presentar en un juzgado de familia común a decir, bueno, yo quiero visitas con mis hijos. Y ese otro juez, que es un juez de familia natural, no el que toma la medida cautelar de especializado, va a, de alguna forma, dirimir, diligenciar prueba para ver si, a pesar de esa denuncia, es necesario que ese varón no se acerque a sus hijos, o si puede tener visitas igual, y si las tuviera, en qué condiciones las tiene que tener, dando todas las garantías. Entonces, creo que parte de esto que vos traes es también parte de los discursos implantados, porque estos colectivos, estos legisladores que apoyaron cuando nosotros fuimos a preguntarles cuáles entendían que eran los motivos para hacer lugar a esto, uno de los discursos que traían era, bueno, porque hay muchas denuncias falsas y eso implica que los varones no puedan durante años acceder a sus hijos. Perfectamente. ¿Usted cuántos expedientes de esos vio? Le preguntamos. No, yo no vi ninguno. Es acá el muchacho este que trabaja para el jardinero de fulanito, el amigo del secretario de sultanito. Y bueno, nosotros cuando pedimos información a la Corte, ¿no? Bueno, ¿cuántos de los juicios de tenencia, ¿no? Que es donde los padres no se ponen de acuerdo y que hace lugar como un fundamento a esta legislación, ¿cuántos de estos juicios de tenencia llegan al Tribunal de Apelaciones? Que implica que una primer sentencia no dejó conforme a alguna de las partes, porque si yo no estoy conforme cómo se regula la tenencia, apelo. 30 en 3.000 por año. O sea, no parece ser un número tan importante como para decir, bueno, voy a volver a realizar toda una regulación, incluso a contrario de alguna que ya existía. Y a nosotros nos han dado el argumento, bueno, pero solo por una situación en la que no estén de acuerdo. Bueno, pero usted tiene el Tribunal de Apelaciones, tiene la Casación. Hay instancias en las que estas cuestiones se pueden terminar de dirimir. Se quedan aferrados a discursos que no tienen una base científica, como aquellos que también están como abrazados al discurso de las denuncias falsas de las mujeres respecto de la violencia de género. Nosotros desde la academia también hemos participado en investigaciones en ese sentido y lo que nos ha dado cuenta justamente que tal número de denuncias falsas no existe en nuestro país. Estamos conversando con la doctora Natalia Fernández Pereira. Hacemos una breve pausa, volvemos enseguida. Estamos conversando con la doctora Natalia Fernández, doctora en Derecho, maestranda en Derechos de Infancia y Políticas Públicas, docente también del consultorio de la Facultad de Derecho y además cocoordinadora de la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual. Natalia, ¿ustedes tienen ámbitos en los que se está trabajando con el gobierno, con las otras organizaciones? Digo en el caso de la red para avanzar en todos estos casos que requieren presupuesto, pero que requieren mucho más. La Red Uruguaya participa por ley, está previsto en la ley 1980, en distintos ámbitos en los cuales participan distintas instituciones del Estado uruguayo. Llámese el Ministerio de Salud Pública, CIPIA, InMujeres dirige estos espacios, el Observatorio, el Consejo Consultivo. Y en relación a esto que vos traías, de qué se está trabajando en este sentido, desde el Consejo Consultivo, por ejemplo, nosotros estamos participando en un grupo de trabajo que está actualizando los factores de riesgo vinculados a niños, niñas y adolescentes en estos contextos. O sea, ¿qué es violencia para los niños, niñas y adolescentes? No solo estamos hablando de la violencia que podemos identificar como lo más tradicional, el coscorrón, ese tipo de cosas, ¿no? Sino aquellas en las cuales ellos son víctimas de la violencia de género que, como había mencionado, ya está regulado en nuestro Código de Niñez y Adolescencia. Y también tenemos otros espacios en los que de alguna forma también volvemos a conversar sobre las formas de violencia de género que están previstas, por ejemplo, en el artículo 6 de nuestra ley 19.580, pero que si bien allí están previstas algunas violencias, no quiere decir que sean las únicas. Por ejemplo, allí no tenemos definida la violencia vicaria. Hoy por hoy, si tuvieras que definir,
chicos del caso Morosini en Río Negro fueron víctimas de violencia femicida, como está previsto en la ley. Pero la violencia vicaria, ¿qué es? Bueno, es una forma extrema de violencia en la cual el agresor que las desarrolla lo que pretende es hacerle daño a la progenitora a través de otras personas, ¿no? En este caso fueron sus niños. Y en realidad es un concepto que ya había sido desarrollado por la licenciada Vaccaro hace muchos años y que justamente tiene lugar muchas veces en estos contextos de violencia de género. Y es un aspecto, un concepto, una definición de esta otra forma de violencia que también estamos trabajando en un grupo de trabajo en el Desconsultivo y que finalmente, no sé si estaré spoileando, después me van a decir algo mis compañeras, el 25 de noviembre vamos a tratar de que sea público, de que sea explícito nuestra preocupación en relación a este tipo de violencia que lamentablemente está atravesando distintas situaciones. No es de ahora, ya ocurría antes. Pero bueno, lamentablemente parece que se han tenido que tomar la prensa estos asesinatos para preocuparnos. Ahora, Natalia, hay como una cuestión también instalada, obviamente que la violencia, ni hablar, que está presente, atraviesa todas las clases sociales, ¿no? Todos los contextos. Y una pregunta que siempre está como presente es, bueno, ¿hoy somos más violentos? ¿Es una sociedad más violenta que antes? ¿O ahora capaz que es que estamos hablando un poco más, que conocemos un poco más los distintos tipos de violencia, que incluso en los medios de comunicación hablamos de los temas, entrevistamos a la gente especializada en el asunto? ¿Cómo lo ves eso? ¿Qué te dice tu experiencia, por ejemplo? Yo creo que vamos avanzando en poder identificar la violencia y quizás, justamente relacionado a esto que acabamos de hablar de la violencia vicaria, poder decir a las violencias por su nombre. Hace unos años todavía discutíamos, por ejemplo, si las mujeres víctimas de asesinatos violentos en contextos de narcotráfico las habían matado por la droga o las habían matado por su condición de mujer. Cuando uno en realidad estudia este tipo de asesinato, este tipo de homicidio, te das cuenta que muchas veces las torturas previas o incluso los motivos por los que llevaron al asesinato de esas mujeres están alejados del camino del narcotráfico como una participante activa. Pero, sin duda, por ejemplo, la violación como una forma de tortura previa a esos homicidios nos pone en un contexto de que eso que antes no se hablaba como un homicidio por violencia de género, en realidad sí. ¿Sabes por qué te lo pregunto? Porque también está conectado con algo que creo que está presente, que es el hecho de naturalizar la violencia. Quizás antes pensábamos que estaba bien o era normal determinados actos violentos. Queda claro que la violencia se expresa de un montón de maneras, no solo la física. Pero digo, y quizás hoy logramos identificar que eso que está pasando es violencia y capaz que hasta nos animamos a hablar también, ¿qué es ¿no? violencia y qué es violencia de género? Estoy pensando, por ejemplo, en que antes teníamos una causal que justificaba el homicidio pasional, ¿no? El famoso llegar a tu casa y encontrar con tu señora a alguien más, bueno, era una cosa que se justificaba, que no te habías podido contener y entonces, claro, la matabas con razón. ¿Qué otra cosa ibas a hacer? Y teníamos un artículo que justificaba ese asesinato. Hoy, evidentemente, no forma parte de nuestro Código Penal, pero poder avanzar en eso que vos decís, desnaturalizar algunas conductas y poder identificar que eso es violencia, muchas veces nos va a poner en un lugar de poder prevenir la violencia. A mí me ha tocado acompañar familias cuya hija muere a manos de femicidas, que la madre te dice, yo no me daba cuenta que él no la dejaba cortar el pelo, no la dejaba vestirse como ella quisiera, no la dejaba ir después del trabajo a tomar algo con sus amigas y él no la llevaba y la iba a buscar. Todo es control y parece que te están cuidando. Entonces, eso que vos traes es muy importante y es parte de lo que llamamos esa batalla cultural, de poder decirle a las cosas por su nombre, de poder identificarlo, que es un lugar incómodo a veces. Sí. Es un lugar incómodo para la persona que lo vive porque te da vergüenza. Vos cuando traes lo de las clases sociales, hay mujeres de un perfil socioeconómico y educativo alto, porque no le pasa solo a quienes no lo tienen, que les da más vergüenza poder decirlo, porque lo primero que le decís, pero ¿cómo? ¿Y usted no se daba cuenta? ¿Por qué no hizo una denuncia antes? Con lo que cuesta hacer una denuncia. No importa la clase social, no importa si tenés una educación de posgrado. La realidad es que atraviesa todas las capas y que cuesta poder decirlo, porque en eso creo que capaz que tenemos que mirar un poquito más a Europa, de Francia específicamente, de poder decir que la responsabilidad de la violencia no es de las víctimas.
nunca es de las víctimas. No importa si la pollera está corta o si hace 30 años que tolerás violencia por parte de tu esposo, cuando vos lo decís, tenés todo el derecho a decirlo. Nadie es responsable de su propia tortura. Eso es una consigna de derechos humanos y que se aplica absolutamente. Natalia, hay como lo que siempre llamamos esa baja percepción del riesgo. Lo tienen lamentablemente muchas veces las mujeres. Lo tiene el Poder Judicial también, porque yo no creo que un juez no sea por otra razón que porque realmente no percibió los peligros que corría esa mujer, ¿no? Digo, es decir, cuando hablamos del caso, por ejemplo, de Morosini, entonces hay como un trabajo que también es cultural para toda la sociedad, y también hay que hablar para los operadores de justicia, para que realmente puedan identificar. De repente están muy solos, de repente deberían contar con un equipo multidisciplinario que esté trabajando con ellos, que le diga, doctor, ojo con esto, digo, decir esto, ¿no? Digo, decir, los adolescentes que en Maldonado él la mata a ella, que ahora él está preso, la jueza en su momento le dijo a los padres, estos chiquilines se están peleando mucho, cuídenlos, atiéndanlo, digo, decir, no es que la jueza es mala y que realmente no percibió que podía pasar esto tan tremendo que es que él la matara. Entonces, bueno, porque creo que hay una cuestión que es cultural, que es para todos. Ahí está bueno, me parece a mí, distinguir dos cosas que desde la sociedad civil lo venimos repitiendo. Porque la consigna del periodo pasado del Estado decía responsabilidad ciudadana y el Estado un compromiso, y en realidad no funciona así. La responsabilidad es del Estado, el compromiso tiene que ser de la sociedad, de no aumentar situaciones de violencia, de solidarizarse con situaciones de violencia, de ser empático con eso y no juzgar, porque si no, esa no es la forma de acompañar. Pero cuando vos traes esto puntual, ¿por qué un juez no tiene las herramientas suficientes para poder hacer la valoración de riesgo? No es porque ya no tenemos súper estudiados cuáles son los factores de riesgo que tienen que ver con la mujer, con el varón, con el contexto, con los hijos. Es porque no hay presupuesto suficiente para que estos jueces cumplan con lo que dice la ley, que en 72 horas te tienen que convocar a audiencia y tiene que tener una valoración de riesgo, porque él no tiene esa formación. Tiene capacitación, incluso puede tener sensibilización, pero los técnicos que tienen que hacer esa valoración de riesgo no son suficientes, y ese es el reproche que el Poder Judicial, cuando el presidente de la Corte dijo tenemos un Poder Judicial pobre, y es verdad, es un Poder Judicial pobre, le vamos a pedir que haga cosas que no tiene recursos suficientes. Estos colectivos de varones que traíamos hoy que dicen que a veces durante años no han visto a sus hijos, nosotros lo que hemos relevado que lo de los años, bueno, no se cumple exactamente así, pero si hay demora de meses, es porque no hay técnicos suficientes para hacer esa valoración de riesgo, ese seguimiento, quizás el inicio de unas visitas supervisadas, y eso es responsabilidad de las mujeres, es responsabilidad del Poder Judicial, no, es responsabilidad del Estado uruguayo, que no le brinda las herramientas suficientes en los distintos ámbitos que tienen que darse estas diligencias de prueba, de seguimiento, para poder cumplir con los derechos de todos, con los de las mujeres, sobre todo con los de los niños y también de los varones que denuncian o son denunciados, porque las garantías tienen que ser para todos, porque si no esto se convierte en un discurso de los buenos, los malos, los hombres contra las mujeres, y eso no es una sociedad la que estamos buscando, ¿no? Uh-huh. Claro, porque yo pensaba, en definitiva, en todas estas situaciones, después pone en tela de juicio el propio trabajo del Poder Judicial, porque la que está siendo investigada, que tiene una investigación administrativa, es la jueza. De pronto ella no tuvo las herramientas para poder actuar, ¿no? Digo, es decir, porque uno en cada uno de los casos ve situaciones en las que dice, pero acá ¿qué pasó? ¿Qué pasó, por ejemplo, con Laurta, que tiene una denuncia de 2023 y no pasó nada? ¿Y qué pasó que atravesó desde Uruguay a Argentina y nadie lo detectó? ¿Qué pasó con todas esas situaciones? Porque es que, lo dijo el propio ministro del Interior, fallamos ahí, ¿no? Digo, ¿qué pasó que no se detectó que Laurta estaba haciendo lo que estaba haciendo, ¿no? Se estaba preparando para estos asesinatos. Pero yo creo que no falló solo el Poder Judicial, que además no, Laurta claro. tiene actualmente una medida cautelar
con otra mujer, Por acá eso. en Uruguay, Sí. vigente. Sí, sí. O sea, en el caso de Laurta, habían muchas alertas que hasta ciudadano medio, con un poco de sentido común, ya dice, este tipo es un peligro por los discursos que promovía, ¿no? Él promovía desde sus espacios digitales como promotor de Varones Unidos discursos que veían a la mujer como una enemiga simbólica, ¿no? Promovía estos discursos de odio para aquellas mujeres que no se amoldaban justamente al estereotipo cultural que estuvimos hablando hoy, ¿no? Esa mujer que de alguna forma replica lo que se identifica como eso de ser una buena mujer, una buena ama de casa, una buena madre. Entonces lo ataca a la mujer y creo que, como dijimos en inicio, a todo aquello, que en el caso de Laurta, cuando se termine de investigar se verá así, a todo aquello que se ponga en el camino, como fue el caso, lamentablemente creo, de este remisero, que termina siendo un homicidio por conexión directa, ¿no? Digo, se puso en el medio del objetivo, vaya a saber cuál fue su conducta y desplegó toda una violencia, pero una violencia que potencialmente la podíamos identificar en esto, que hubo un intento de femicidio contra la asesinada Luna cuando vivía en nuestro país, estuvo acampando en su casa más de 3 días, y también hay una cuestión en estos varones, nosotros que hemos estado como estudiando estos casos un poco, que ellos tienen un discurso de protección hacia los hijos, pero en realidad lo único que destilan es violencia hacia las mujeres. Poco le importa el cuidado de los hijos. En el caso de Laurta, por ejemplo, usted lo ve cuando estaba en el hotel y el niño, una de las personas que da testimonio del hotel, dice que estaba con vómito, que se sentía mal, y él le daba caramelos. O sea, acá el objetivo no es cuidar a mis hijos, sino que sigue siendo dañar a la madre. Doctora Natalia Fernández Pereira, muchas gracias por tu participación esta tarde en Palabras Cruzadas. Gracias a ustedes.